no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Compartimos el mensaje de Jesús para este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Desde el Evangelio según San Juan capítulo 2, versículos del 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo. Junto con sus ovejas y sus bueyes, desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que le informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. En este texto del Evangelista San Juan, recuerdan la presencia de Jesús en el templo. Este texto aparece en los otros evangelios casi al final de la vida de Jesús. San Juan lo pone al principio, dando a entender lo importante que es entonces Jesús y el templo. Para el pueblo de Israel, el centro de su fe está en acudir hacia Jerusalén. Y allí están los que guían, los que trabajan. Ahí están los sacerdotes, los escribas, los que organizan y se benefician de todo esto. Jesús se lo ve irritado, enojado, cosa que no es muy común, ver al Jesús de la misericordia haciendo un látigo y corriendo a la gente. Son gente que está trabajando, buscando el pan para su casa, para su familia. ¿Y cómo es posible? Podemos preguntarnos a un Jesús enojado con ellos. Y la verdad es que no está enojado con ellos, sino con los que están llevando adelante la organización de todo esto, que son los escribas y fariseos y sacerdotes del templo, porque son los que más se beneficiaban. La gente acudía al templo con su ofrenda, pero ellos encontraban siempre algo para no recibir la ofrenda, y les invitaban a comprar allí en la puerta esa ofrenda que debían entregar. Hasta las palomas no las recibían, tenían que comprarla a la entrada del templo. Un gran negocio había entonces en el templo. Y Jesús por eso se irrita por el negocio que están haciendo, dice, en la casa de mi Padre. Este es un lugar de oración y ustedes lo han convertido en otra cosa. Es volver a construir un templo nuevo. No es el templo material, es el templo espiritual. Creer entonces en la palabra, en la presencia del Señor. Los discípulos van a ir entendiendo de a poco lo que Jesús está haciendo. Jesús quiere una renovación
de la fe. Lo importante es glorificar el nombre del Señor. Primero, encontrarnos con el Dios de la misericordia. No está en contra del templo. En este caso está en contra de la forma en la que están llevando adelante el templo. Es un negocio. Y la casa de mi Padre, dice Jesús, no es un negocio. Es un lugar de encuentro. Es un lugar de oración. También nosotros tenemos que ir al templo y encontrarnos con el Dios de la misericordia, con aquel que nos ama y que nos escucha. El Señor hizo grandes prodigios, milagros, pero para los escribas, fariseos, sacerdotes, para ellos no era nada, no les importaba. Pero sí les va a importar cuando la gente comienza a seguirlo a Jesús y comienza a quedar vacío el templo. Ya no tendrán entradas, beneficios. Ese sí es un gran problema que los motivará para ir detrás de Jesús. Te pedimos, Señor, que aprendamos a meditar la palabra, a alabarte a ti, Señor. Queremos encuentros de amor. No alcanza con los sacrificios. Dice el Señor, yo quiero misericordia. Es lo que este mundo necesita. Es la casa de mi Padre. Que hayamos dispuestos a encontrarnos con el amor de Dios. Así nos recordaba también la primera lectura del Decálogo, la ley de Moisés. Necesitamos entonces vivir las enseñanzas. Es el camino, es la propuesta de la palabra de Dios, el amor de Dios, que esté en tu corazón, en tu vida, y lo lleves por todos lados. Te pedimos, Señor, no nos quedemos buscando solamente signos y milagros, como dice San Pablo. El Señor está con nosotros, ha entregado todo en la cruz, nos ha entregado su amor infinito. Cuánto nos ama el Señor, cuánto nos ama, cuánto te ama el Señor. Pide con fe en este domingo, Día del Señor, que busquemos encuentros con el Señor verdaderos. No nos quedemos en la apariencia, vivamos el mandamiento más importante, el amor a Dios y al prójimo. Y hoy tenemos muchos hermanos alrededor nuestro que están sufriendo y necesitan una ayuda, también material. Lo que podamos hacer por los demás, lo hacemos por el Señor. Padre Santo, aleja el egoísmo, el enfrentamiento, y danos un corazón que alaba, que bendice tu nombre y sirve con alegría a lo que más necesitan. Nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh,